The next item concerns a presentation to the Permanent Council by Ambassador Gustavo Tarré Briceño, the new permanent representative of Venezuela to the organization. Ambassador Tarré presented his credentials to Secretary General on April 10th. Ambassador Tarré is a lawyer who graduated from the Central University of Venezuela. He holds a master's degree in economics and finance from the International Institute of Public Administration of Paris. He also has a diploma in higher studies in public law from the University of Paris II, as well as a diploma in management from the Instituto de Estudios Superiores de Administración of Venezuela. The new permanent representative of Venezuela was a deputy representing the federal district in the Venezuelan Congress. Ambassador Tarré has also devoted a large part of his professional life to teaching, lecturing in constitutional law, and political science at some of the most prestigious universities in Venezuela. Ambassador Tarré, on behalf of the Permanent Council, I offer you a warm welcome to this body. Ambassador, you have the floor. Secretario General, señor Néstor Méndez, Secretario General Adjunto, muy distinguidos embajadores y representantes alternos, señoras y señores. Estas palabras usuales y protocolares en ocasión de la incorporación de un nuevo representante tienen en mi caso un alcance diferente. En la pasada sesión de este organismo se pusieron en evidencia situaciones muy especiales que creo oportuno comentar. Comentario que vale igualmente para las intervenciones que precedieron la aprobación del orden del día. A pesar del juicio muy pesimista que se manifestó en varias intervenciones, yo quisiera hoy resaltar 3 áreas de consenso que considero importantes y prometedoras. No era la evaluación de la gestión de Nicolás Maduro la materia en análisis, pero no deja de ser significativo que ninguno de los embajadores que intervinieron para defender la presencia de los representantes de la usurpación sostuviera el carácter democrático del régimen. Ninguno negó la violación sistemática de los derechos humanos, ni fue desmentida la existencia de asesinatos y torturas, o fue negada la existencia de cuerpos paramilitares con licencia para matar. Nadie tuvo a bien referirse a los éxitos económicos o sociales del dictador, ni nadie se atrevió a hablar del nivel de vida de los venezolanos. Este silencio me parece positivo. En segundo lugar, y con quizás una sola excepción en su momento, nadie habló de la elección de Nicolás Maduro en mayo del 2018 como una expresión legítima, pura y limpia de la voluntad de los venezolanos. Hubo, que yo recuerde, en los discursos de la pasada sesión, una sola excepción, el discurso de la embajadora de Dominica, quien calificó a Maduro como el duly elected president. No puedo menos que respetar su sinceridad, aunque no comparta para nada su afirmación. Con esa excepción, ningún embajador consideró procedente referirse a la votación fraudulenta del año pasado, en la que los principales partidos de oposición fueron excluidos, los más destacados líderes que adversan al dictador inhabilitados o presos, el dinero público y los programas sociales utilizados para comprar descaradamente votos, la fuerza pública empleada para coaccionar a los votantes y los medios de comunicación colocados todos al servicio del candidato oficial. Este segundo consenso sí está vinculado al tema que nos ocupa. Debe recordarse además que el fraude electoral cometido por Nicolás Maduro fue denunciado de manera inequívoca el año pasado por la Asamblea General de esta organización. El tercer consenso es igualmente interesante y pareciera que muchos embajadores no se han percatado de ello. Ningún embajador afirmó en la sesión del 9 de abril que es competencia de este Consejo Permanente o de la organización reconocer gobiernos. Esa fue la posición de quienes intervinieron para oponerse a la moción en mesa y también la expresada como portavoz de la mayoría por el distinguido embajador de Chile. Para el derecho internacional, el reconocimiento de jefes de Estado y de gobierno es, por su propia naturaleza, un acto unilateral propio de la soberanía de cada Estado. La decisión que tomó el Consejo Permanente de la OEA en su sesión del 9 de abril no significó que la organización
se hubiese tomado la atribución de reconocer o no un gobierno, sino que se limitó a resolver quién es su interlocutor. Ambos temas están íntimamente vinculados, sin duda, pero son esencialmente diferentes. Así lo puso en evidencia con elocuencia y buen criterio jurídico el embajador Hernán Salinas. Una discusión de esta naturaleza no es necesario cuando se producen sucesiones normales dentro del ordenamiento constitucional interno de los países miembros, pero sí se hace indispensable cuando una crisis política desemboca, como en el caso venezolano, en una situación donde más de un grupo pretende atribuirse la representación del Estado. Con mayor razón si recordamos que una de las partes había anunciado con la debida anticipación estatutaria su voluntad de retirarse de la organización. Es evidente que un organismo multilateral de muy larga tradición debe tener algún peso en la voluntad de los gobiernos, debe tener algún peso la voluntad de un gobierno de permanecer en relación a la de aquellos que quieren retirarse. Por lo mismo, no luce extraño ni insólito que el Consejo Permanente, en medio de una crisis constitucional, acoja la designación que propone la Asamblea Nacional en ejercicio de las atribuciones ejecutivas que la excepcional situación le delega y no la voluntad de un grupo que ha abandonado el ejercicio de todas las funciones esenciales del Estado, salvo el uso de la violencia y de la represión, y que ha sido desconocido por la mayoría de las democracias de distintas regiones del mundo. Las instituciones, tanto públicas como privadas, se crean y funcionan en base al libre ejercicio del derecho de asociación que expresan sus fundadores o promotores y a la normativa que se va desarrollando en el curso de la existencia de cada una, no solo en relación a quienes son sus miembros, sino también en cuanto a su acreditación. En algunas instituciones existen las llamadas comisiones de credenciales. En el caso de la OEA, esa función ha sido conferida al secretario general y al Consejo Permanente, quienes al ejercerla en los términos estatutarios no incurren en injerencia alguna en los asuntos internos de un Estado. Aunque no debería ser materia que nos ocupa, se ha esgrimido también la doctrina clásica en cuanto al reconocimiento de un gobierno, en virtud de la cual se exige la efectividad y el control que esa entidad debe tener sobre el territorio y su población. Además, se requiere que esa entidad sea independiente de otra entidad política y que esté sometida exclusivamente al derecho internacional. Es decir, que sea soberana en sus relaciones internacionales. Pero no debe olvidarse que un enfoque más contemporáneo agrega el requisito de que la entidad que solicita el reconocimiento ajuste sus actuaciones a las normas democráticas y a las relativas a los derechos humanos, y que ese gobierno surja de la voluntad popular derivada de elecciones ajustadas a los estándares internacionales. No vale entonces para reconocer a Maduro el argumento del Estado eficaz, pues el gobierno usurpador no defiende la soberanía nacional, vulnerada por la injerencia permanente de Cuba, de Rusia, del narcotráfico, de grupos terroristas y de guerrilleros extranjeros. No hace respetar la integridad del territorio, no presta los servicios esenciales de electricidad, suministro de agua, transporte, abastecimiento y seguridad personal. El sistema educativo venezolano está destruido, así como lo está el sistema de salud. La única función estatal que ejerce Nicolás Maduro es la represión y el uso de la fuerza para sembrar la muerte y el desasosiego. Es evidente que el gobierno interino de Juan Guaidó aún no ha logrado la plena efectividad interna que se exige, control territorial y sobre las personas, pero cuenta con el apoyo de la Asamblea Nacional y el respaldo de más del 85% de los venezolanos, evidenciados en todas las encuestas de opinión que se hayan realizado y sobre todo evidenciado por el pueblo venezolano en las calles. Solicito ahora la atención de los distinguidos embajadores para exponerles otro argumento que considero importante. El 10 de enero del presente año terminó en Venezuela el periodo presidencial 2013-2019. Ese mismo día, Nicolás Maduro usurpó la presidencia con fundamento en una elección totalmente viciada. El 24 del mismo mes, el presidente de la Asamblea Nacional, interpretando los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución de Venezuela, asumió la presidencia de la República ante la ausencia de un presidente electo. Esa interpretación fue acogida por todas las universidades autónomas de Venezuela, por la inmensa mayoría de los constitucionalistas, por todas las cátedras de Derecho Constitucional,
por la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas y por la casi totalidad de los colegios de abogados. Entendemos, aunque lo consideremos errado, que alguien pueda considerar que el presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro, lo que significa asumir que su elección en mayo del 2018 fue válida, así como es también igualmente válido que, como lo expresó la mayoría de este cuerpo, pensar que la única expresión jurídicamente sostenible es que la voluntad del Estado venezolano se expresa a través de la Asamblea Nacional y de su presidente, Juan Guaidó. En base a estas dos posiciones se han producido dos nombramientos en lo que se refiere a la representación de Venezuela en la Organización de Estados Americanos. El primero de ellos, de manera tácita, por parte de Nicolás Maduro, consistió en mantener en sus cargos a los diplomáticos que venían del periodo anterior. El segundo, ejercido por la Asamblea Nacional en forma unánime, consistió en designar un nuevo representante. Del 10 de enero hasta el 9 de abril prevaleció de manera tácita, mas no pacífica, la primera interpretación, a pesar de que este Consejo había declarado la ilegitimidad del régimen usurpador. El 9 de abril, 18 estados representados en este cuerpo decidieron aceptar al representante designado por la Asamblea Nacional y por el presidente de la misma, Juan Guaidó. 9 representantes votaron en contra y 7 se abstuvieron, es decir, que no se pronunciaron por ninguna de las dos opciones. De haber continuado la práctica aceptada desde el 10 de enero, la voluntad de 8 o de 10 estados, oyendo las intervenciones de hoy, descartando la írrita presencia de la usurpación, hubiese prevalecido sobre la voluntad de 18 representantes. No puedo dejar de resaltar lo extraño y poco democrático de esa opción, que dejaba muy mal parada a la institución interamericana. 8 o 10 votos podían más que 18. Les invito a reflexionar sobre este tema a todos aquellos que consideran que la mayoría de 18 votos es una mayoría precaria. La tesis alterna era que una minoría de 8 o 10 representantes prevalecía en un cuerpo integrado por 34 estados. El 9 de abril, algunas intervenciones expresaron una visión muy pesimista en relación a la decisión tomada. Adelantaron que la institucionalidad se había resquebrajado y que la organización había perdido su alma. Yo, con todo respeto, me pregunto si la pérdida del alma no se hubiese producido de haberse mantenido en este Consejo a representantes de una dictadura usurpadora que ha violado sistemáticamente las disposiciones esenciales de la Carta Democrática aprobada por la OEA en el año 2001 y solo respaldada por 8 votos afirmativos. No quisiera terminar estas palabras sin anunciar mi plena decisión de participar muy activamente en la buena marcha de esta organización, orientada hacia la consolidación de la democracia en el continente bajo la dirección del secretario general Luis Almagro. Respaldaremos las luchas de los pueblos del continente que aún padecen dictaduras y seguiremos combatiendo por el cese de la usurpación en Venezuela. Mis primeras gestiones oficiales serán la solicitud de reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, reconocer la jurisdicción de la Corte de San José y acatar las decisiones de la Comisión Interamericana, dejando sin efecto la vergonzosa decisión de abandonarla tomada en el año 2012. Y enseguida después solicitar la colaboración de esta organización para la realización de elecciones libres en la fecha más temprana posible. Frente a las obligaciones que la pertenencia a la OEA trae consigo, Venezuela volverá a lo que siempre fue su práctica: el pago seguro y puntual de las cuotas y contribuciones y la cancelación de las deudas existentes. La reconstrucción de Venezuela va a necesitar una colaboración internacional muy importante y pensamos que la OEA podrá ser un centro de coordinación e instrumentación de esa ayuda. Ya casi termino y quiero dedicar estas palabras a Juan Pablo Pernalete, estudiante de la Universidad Metropolitana, asesinado por un guardia nacional en las calles de Caracas. En él quiero encarnar a todas las víctimas de la represión. Antes de morir, Juan Pablo tuiteó: "Unas veces se gana, otras veces se pierde, pero esta vez no estoy dispuesto a perder". Concluyo con una invocación a la semana que acaba de terminar. La palabra Pascua significa paso. En el caso de los judíos representa el cruce del Mar Rojo, es decir, el paso de la esclavitud hacia la libertad. Para los cristianos se conmemora la resurrección de Cristo, es decir, el paso de la muerte hacia la vida eterna. Incluso para los ateos significa la supremacía del espíritu por sobre la materia. Por eso en estas Pascuas deseo de todo corazón a que nos animemos y demos el paso
de la tiranía a la libertad, de la resignación a la acción, de la indiferencia a la solidaridad, de la queja a la búsqueda de soluciones, de la desconfianza al abrazo sincero. Gracias, señor presidente. The item refers to the plan for the democratic reconstruction of Venezuela, requested by the distinguished delegation of Venezuela. In this regard, I'm pleased to offer the floor to Ambassador Gustavo Tarré, permanent representative of the Bolivarian Republic of Venezuela, who will address this topic. Ambassador, you are recognized. Venezuela ha venido viviendo 20 años de sistemática destrucción. Durante esas 2 décadas, durante mucho tiempo, los altos precios del petróleo escondieron el desastre que se estaba fraguando y cuya concreción se hizo patente en los últimos años. Durante todo ese lapso, hubo gente pensando en otra Venezuela, pensando que en algún momento se revertirían políticas erradas, gerencias mediocres y sobre todo un nivel de corrupción nunca visto en nuestra historia. Esto condujo a que desde finales del año pasado las fuerzas democráticas representadas en la Asamblea Nacional propusieron a la sociedad venezolana un acuerdo político para rescatar lo que puede ser a Venezuela de lo que puede ser considerado el colapso económico y la crisis social más brutal que haya sufrido país alguno. En Venezuela no hubo terremotos, no hubo tsunami, no hubo erupción volcánica, no hubo guerra, y sin embargo los niveles de destrucción no pueden ni siquiera ser comparados con lo que sufrieron países en los cuales se presentaron esas catástrofes o esas guerras. El acuerdo político discutido y aprobado en la Asamblea Nacional se expresa en un documento que consta de 5 capítulos y 42 numerales. Es producto de estudios que se vienen haciendo, como antes decía, en las universidades, en las academias nacionales, en los movimientos políticos, en cientos de organizaciones no gubernamentales, en las iglesias, en los gremios empresariales, laborales y profesionales. Se dio de esta forma la palabra a lo que muchos tenían que decir y fueron deliberadamente apartados de cualquier discusión de políticas públicas durante muchos años. Las áreas de consenso abarcan política económica, empoderamiento de los ciudadanos y garantía de acceso a los servicios públicos, hidrocarburos y políticas sociales. La parte del plan relativa a la reconstrucción institucional y el retorno al ejercicio pleno de las libertades democráticas, no menos prioritarias, aún se encuentra en fase de discusión. Son temas mucho más fáciles para lograr el consenso por estar ellas contenidas, aunque nunca respetadas, en la Constitución de 1999. Igualmente son objeto de atención especial por quienes preparan el Plan País, las áreas de turismo y protección del medio ambiente en este último aspecto, la destrucción que se viene viviendo en Venezuela ha permitido el uso de la palabra ecocidio. El plan se desarrolla en 4 etapas. En una primera etapa, los grupos de expertos desarrollan las propuestas en cada área. Luego una etapa política, en que se crean acuerdos y consensos basados en las propuestas técnicas. No puedo dejar de subrayar, señores embajadores, la importancia de esta fase de la discusión. No son tecnócratas encerrados en laboratorios sociales o en oficinas, sino que la conclusión de los estudios preparados por los expertos pasa luego a la esfera de la política, a ser discutida por los representantes del pueblo, tanto a nivel nacional como a nivel estatal y municipal. Luego una parte de difusión a través de asambleas y eventos realizados en todo el país. Y por último, en una etapa que actualmente estamos viviendo, la Asamblea Nacional ha empezado a sancionar y continuará sancionando
las reformas legales que se requieren para la implementación del plan. El plan pretende cumplir el mandato constitucional de establecer una sociedad de hombres libres e iguales en dignidad y derechos, reconociendo la importancia de la justicia social, la solidaridad, la responsabilidad social, la ética, el pluralismo y el respeto a los derechos fundamentales. El despegue económico es uno de los puntos más importantes. La destrucción de la economía venezolana lleva hoy a una caída del ingreso per cápita, del Producto Interno Bruto, en unas magnitudes que no solamente Venezuela no había conocido nunca, sino que prácticamente ningún país había sufrido, ni aún en tiempos de guerra. Empieza todo, o se empieza a abordar el problema por poner fin a la crisis cambiaria. Luego se busca reactivar la producción, generar empleo y crecer económicamente, para lo cual Venezuela necesita dinero fresco. El Plan País señala: en materia fiscal, la emergencia humanitaria y el colapso de los servicios públicos exigen una significativa expansión fiscal financiada con recursos externos, porque ayudar a los más vulnerables mientras dure la crisis estará entre las mayores prioridades. El Plan País, en cuanto al salario, establece la necesidad de implementar mecanismos transparentes y consensuados de determinación y actualización del salario mínimo y pensiones según lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo. En los últimos lustros hemos venido viviendo la fijación unilateral de los salarios por parte del gobierno, salarios que son devorados inmediatamente por la inflación y que en la práctica no significan absolutamente nada. Si ustedes solo quieren conocer un ejemplo, mi jubilación como profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela es el equivalente a 0,25 dólares mensuales. Y un profesor titular a dedicación exclusiva de la universidad tiene un salario de 6 dólares. Una vez abatida la inflación y actualizado el salario, la posibilidad de sostener en el tiempo una mejora del salario real es a través del crecimiento de la economía. Los programas sociales ocupan un lugar fundamental. El desastre económico ha traído un incremento inaudito de los niveles de pobreza, y la existencia de programas de ayuda a los más desvalidos es fundamental, sobre todo en la etapa inicial del despegue económico. Y tendrán entonces poco a poco una menor incidencia en la medida que la economía crezca y genere empleos de buena calidad. Hay una política social de alcance más estructural que está reflejada en los acuerdos en materia de políticas sociales y que está asociada a las garantías básicas que otorga un Estado social de derecho. Aquellos esquemas de transferencias directas y programas de abastecimiento deben irse revisando y reduciendo en la medida que la población supere la emergencia humanitaria. Es muy importante dejar muy claro que no se trata de un ajuste macroeconómico. La economía venezolana no sufre un desequilibrio por sobrecalentamiento, como dicen los economistas, sino que padece una catástrofe productiva. Por eso el sesgo del programa de políticas económicas es expansivo. El Plan País no plantea un ajuste fiscal draconiano en las primeras de cambio y mucho menos un programa económico contractivo. Lo fundamental para todo esto es una administración pública honesta. La corrupción, el despilfarro, el saqueo, el mal manejo de los recursos del Estado se ha convertido en uno de los principales males que padece Venezuela. La atención a estos síntomas reclama una nueva forma de gobernar, una nueva cultura, nuevos esquemas de incentivos no perversos, transparencia en la relación entre el Estado y los ciudadanos. La economía venezolana, como todos sabemos, ha girado durante prácticamente un siglo en torno al petróleo. Los hidrocarburos siguen y seguirán siendo la principal fuente de generación de divisas. El país aún ofrece grandes potenciales para la explotación y comercialización de los hidrocarburos y sus derivados. Digo aún ofrece porque la producción petrolera, que era en el momento en que Hugo Chávez llegó a la presidencia en el año 1999, eran 3.400.000 barriles diarios, y hoy está en el orden de los 700.000 barriles diarios. Esto no es producto de las sanciones impuestas por algunos gobiernos, esto es producto de una mala gerencia, de una concepción ideológica equivocada y sobre todo de una inmensa corrupción. Los recursos naturales seguirán siendo propiedad de la nación, como lo establece nuestra Constitución,
que contempla la prohibición absoluta de ceder, traspasar, arrendar o en forma alguna enajenar los recursos del subsuelo. La ley de hidrocarburos vigente se diseñó y sancionó en un ambiente de precios altos y costos bajos. Se estableció un modelo de negocio de toda inversión en petróleo y debía hacerse conjuntamente con Petróleos de Venezuela en un marco de empresas mixtas en la cual la empresa petrolera estatal tenía mayoría de acciones. Sin embargo, en medio de la crisis financiera que vive Venezuela y que vive Petróleos de Venezuela, la empresa estatal no cuenta con recursos para invertir en ningún proyecto, ni en marcha ni en estudio, y por tanto se buscará un régimen legal que atraiga a los inversionistas, estableciendo nuevas formas de propiedad de las empresas y estableciendo un marco de seguridad jurídica que sea atractivo para los inversionistas. El sector energético y los hidrocarburos venezolanos deben comenzar a desenvolverse en condiciones de competencia abierta y transparente, donde pueda fiscalizarse cabalmente el cumplimiento de leyes, reglamentos y compromisos por parte de las empresas petroleras, incluyendo a Petróleos de Venezuela. El Plan País promueve la creación de un ente regulador independiente, la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, siguiendo el modelo originado en Noruega, pero practicado con mucho éxito en Brasil, en Colombia y en México, que busca una administración eficiente, autónoma y técnica de los yacimientos, así como una regulación del sector por un órgano independiente del Poder Ejecutivo. La Agencia Venezolana de Hidrocarburos tendrá a su cargo la realización de rondas regulares de licitación en materia de petróleo y de gas. El sector productor de alimentos no procesados y animales para el consumo humano ha sido terriblemente afectado por las confiscaciones y las expropiaciones agrarias arbitrarias, por la carencia de insumos fundamentales, por la falta de financiamiento, por la frágil infraestructura, por la inseguridad y por las políticas de controles. Se formulará un plan de desarrollo agropecuario orientado a estimular la producción nacional para el abastecimiento de alimentos para los venezolanos, así como para impulsar la agenda de exportaciones. El Plan País, para concluir, señores embajadores, es un gran acuerdo nacional. No es un programa detallado de acciones y decisiones de políticas públicas, no establece metas cuantitativas. Tampoco ha sido formulado para resolver todos y cada uno de los problemas económicos y sociales. El Plan País es un acuerdo marco de políticas, un conjunto de lineamientos generales sobre los cuales habrán de desarrollarse programas concretos. Hemos solicitado hacer esta exposición en el Consejo Permanente de la organización porque Venezuela va a requerir niveles de cooperación extremadamente altos, de organismos financieros multinacionales, de banca privada, de países amigos, y queremos que nuestra presencia en la OEA sea uno de los mecanismos utilizados y ofrecidos al gobierno nacional para tener acceso a los recursos, acceso a la solidaridad internacional, acceso a la tecnología, acceso a las inversiones. En este orden de ideas, una vez que tengamos consenso, sobre todo en materia institucional, avancemos más en materia de salud pública, en materia de protección del ambiente, en materia de turismo, volveremos a molestar su atención para informarles de la marcha de estos acuerdos y que logremos, así como la usurpación cesó en esta silla de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, todo esto va a empezar a ocurrir una vez que cese la usurpación en otra silla que está en el Palacio de Miraflores en Caracas. Muchas gracias, señor presidente.